Existe una historia que se cuenta sobre América, así es como va. América está profundamente dañada y no tiene remedio. Un país racista, el odio acecha en cada esquina, la supremacía blanca está ganando fuerza, el Ku Klux Klan está resurgiendo. El fascismo simplemente está a la puerta. Si no donas dinero, no votas correctamente, si no apoyas a las organizaciones adecuadas, la oscuridad consumirá por completo a este país. Una historia poderosa. La cuentan en las pantallas, la imprimen en los periódicos, la han pronunciado y la siguen pronunciando desde las cátedras universitarias. Bajo esa historia se recaudaron millones de dólares y se construyeron imperios enteros de influencia. El problema es que, bueno, ¿cómo decirlo suavemente? Es una historia fabricada. O sea, no es del todo cierta. Y ahora, el gran jurado federal llegó a la conclusión de que la Fiscalía tiene suficientes motivos, pruebas y evidencia de actividad delictiva como para que se inicie un proceso judicial contra ese centro sureño de defensa legal de los pobres. Les voy a contar qué es ese centro y por qué esto marca una época en nuestra vida estadounidense. Otra historia increíble sobre cómo Irán atacó 3 barcos en el Golfo Pérsico. Los barcos, por supuesto, eran comerciales. Bueno, claro, no vas a atacar barcos militares, ¿verdad? Y 2 de ellos fueron remolcados a puertos iraníes. O les ordenó, no sé, no los arrastró con una cuerda, pero de alguna manera les dio la orden. Es absolutamente idiota, va en contra de cualquier lógica, incluso del sentido común, solo para decir, bueno, soy Tarzán y golpearme el pecho, pero hablaremos de eso más adelante. Pero primero, hablemos de otro gran engaño, de cómo el mundo sigue tropezando una y otra vez con la misma piedra. Sobre el fantasma de Múnich, que todavía vaga por los pasillos de los parlamentos europeos. El fantasma del comunismo ya se instaló ahí, pero el fantasma de Múnich sigue vagando. Ahora entonces llamaremos a esta sección algo así como la amenaza que intentan ignorar. Antes de hablar sobre cómo la administración de Trump divide a los aliados de la OTAN en leales y desleales, vale la pena hacerse una pregunta que los líderes europeos han evitado obstinadamente durante muchos años. ¿Qué es exactamente Irán en realidad? La respuesta se conocía mucho antes de que comenzara esta última guerra. No era necesario buscarla en informes de inteligencia clasificados. Estaba disponible abiertamente en los informes de inspectores internacionales, en declaraciones públicas del propio Teherán, principalmente en declaraciones públicas del propio Teherán. En mayo de 1925, el OIEA registró que las reservas de uranio altamente enriquecido en Irán aumentaron aproximadamente un 50% en 3 meses, dejando a Teherán a un paso de tener suficiente material fisionable para una decena de bombas nucleares. Luego aclararon que incluso es suficiente para 11. Según el mando central estadounidense, ya en 1922, Irán contaba con más de 3.000 misiles balísticos de diferentes tipos. Para 1926 la estimación ya hablaba de más de 2.000 misiles de alcance medio. Esta cifra seguía creciendo. No es una amenaza abstracta allá, en algún lugar del Medio Oriente. Esto nos concierne a todos. El arsenal iraní, compuesto principalmente por misiles con un alcance de 1.300 a 2.000 kilómetros, cubre todo el Medio Oriente y una parte significativa del sur y centro de Europa. Entre los posibles objetivos están las grandes ciudades. Mediterráneo. Sí. El Mediterráneo, casi digo la Edad Media. Y en noviembre de 1925, Irán anunció el exitoso desarrollo de un misil balístico intercontinental. Y afirmó que puede volar hasta 10.000 kilómetros. Bueno, Londres, Berlín, señores. Así como Washington y Nueva York, el secretario de Estado Rubio informó que el país produce más de 100 misiles balísticos al mes, el país Irán. Las sanciones no detuvieron el proceso. Los servicios de inteligencia europeos y periodistas independientes registraron grandes envíos de precursores químicos para combustible de misiles provenientes de China. En total, alrededor de 3.000 toneladas. Esto ocurrió después de la reanudación del régimen de sanciones. No teníamos ante nosotros un país, sino un misterio que ocultaba un modesto programa nuclear por si acaso. Bueno, digamos, por así decirlo, una víbora peligrosa, una serpiente, una cobra. ¿Qué serpiente? Una gyursa.
Era un país que, de manera sistemática, abría y construía metódicamente las capacidades para lanzar un ataque nuclear contra objetivos desde Tel Aviv hasta Roma. Y todo el mundo lo veía. Europa miraba y guardaba silencio. Lo vio Europa sin duda. Los servicios de inteligencia europeos registraban el suministro de precursores, publicaban informes confidenciales y participaban en negociaciones de años sobre acuerdos nucleares. Europa lo vio todo y prefería convencerse. Convencerse de que la amenaza no le afecta a ella, a Europa, que es un problema regional, que solo están en guerra con Israel, que la diplomacia aún no se ha agotado, que lo principal es no provocar. Bueno, como con Hitler y luego como con Corea del Norte. Cuando en febrero del 26 Estados Unidos e Israel comenzaron una operación conjunta contra las instalaciones nucleares y la infraestructura de misiles, la reacción de Europa Occidental no solo fue predecible, sino que resultó ser históricamente familiar hasta el estremecimiento. El ministro de Defensa alemán expresó el sentir general de Europa de manera sumamente breve. Esta no es nuestra guerra. Nosotros no la empezamos. Bueno, sabemos que ustedes no la empezaron, damas y caballeros. Es una frase bonita, muy conveniente, pero exactamente esas mismas palabras con la misma entonación las decían los líderes europeos en 1936, cuando Hitler introdujo tropas en la zona del Rin, violando flagrantemente el Tratado de Versalles, en 1938 cuando anexó Austria, y en vísperas de Múnich, cuando Chamberlain subió al avión, regresó a Londres con una hoja de papel y pronunció palabras que pasaron a la historia como símbolo de un autoengaño catastrófico. Paz. Paz en nuestro tiempo. Paz, anatomía del autoengaño. Paz, paz. La comparación con la época del apaciguamiento, appeasement, como lo llaman en inglés, no es una retórica decorativa, es estructural. Es el mismo mecanismo psicológico y político, reproducido con una precisión sorprendente. En los años 30 Europa tenía toda la información. Alemania violaba abiertamente el Tratado de Versalles, se rearmaba a una velocidad sin precedentes y anexaba territorios uno tras otro. Siempre se encontraba una explicación de por qué precisamente ese paso aún no era motivo para una respuesta contundente. La zona del Rin, territorio alemán histórico. Austria, bueno, ella misma quería la unificación. Miren cómo la gente recibe a las tropas. Así es en los tribunales, ¿verdad? Al fin y al cabo, ahí viven alemanes. ¿No es lógico que quieran estar con Alemania? Cada concesión parecía razonable por separado. Pero sistemáticamente cada una era un paso hacia la catástrofe. Reprodujo este esquema con una habilidad envidiable. Durante años se llevaron a cabo negociaciones de múltiples rondas en hermosas capitales europeas, con protocolos y declaraciones conjuntas. Ellos creaban la apariencia de progreso diplomático. ¿Ven? La diplomacia funciona. Al mismo tiempo, las centrifugadoras no se detenían ni un solo día. El programa de misiles seguía creciendo y la red de grupos proxy, desde Yemen hasta Líbano, se expandía. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán declaraba públicamente que el país limitaba intencionalmente el alcance de sus misiles a 2.000 kilómetros. Eso tranquilizaba a Europa, mientras los ingenieros en complejos secretos trabajaban en sistemas intercontinentales. La diplomacia servía como una tapadera, no como una alternativa. Europa, igual que en los años 30, prefería creer en las palabras y no en los hechos. Preferían la esperanza, como decían al análisis, mejor esperemos en vez de pensar, ¿para qué pensar? Mejor esperemos. Fe. La única diferencia con Múnich es solo una. En ese entonces, al menos existía la sensación de que la elección era inevitable. Los líderes de aquel entonces, al hacer concesiones, entendían que estaban haciendo concesiones. Las élites europeas de hoy, al parecer, están sinceramente convencidas de que la amenaza no les afecta. Mientras los misiles vuelen hacia Tel Aviv, ellos están en Berlín. Eso ya no es cobardía. Eso es, digamos, estar desconectados de la realidad. Las mejores palabras que se me ocurren, las palabras más suaves que me vienen a la mente. El pacifismo como un lujo. Para entender por qué Europa volvió a caer en la misma trampa, hay que comprender su historia, sin juzgarla, sino analizándola. La misma Europa que hoy se niega a enviar fragatas al estrecho de Hormuz, hace apenas 100 años poseía la mayor parte del planeta. ¿Recuerdan?
el Imperio Británico, el Imperio Francés, el Imperio Portugués, un imperio colonial. Esa era una Europa agresiva, expansiva, que usaba la fuerza como una herramienta común de la política. Esa Europa no pedía permiso a la comunidad internacional. Dos guerras mundiales que se llevaron decenas de millones de vidas en suelo europeo provocaron un cambio civilizatorio irreversible. Europa pasó por un trauma colectivo de tal magnitud que replanteó su vida, replanteó la naturaleza del poder y su aplicación. Apostó por un modelo de existencia fundamentalmente diferente, diálogo en lugar de fuerza. Integración en lugar de expansión, poder blando junto con el duro. Detrás de esta elección no hay debilidad, sino una sabiduría ganada con sufrimiento. Solo que la sabiduría resultó no ser sabia. Esa sabiduría le dio a Europa 70 años de paz, dentro de sus propias fronteras. Es un resultado sin precedentes para un continente que durante siglos estuvo desgarrado por guerras. Pero este modelo tiene un problema. Hay muchos problemas, pero hay uno que salta a la vista. Este modelo solo funciona en un mundo donde todos los demás jugadores son ángeles de Dios o han aceptado jugar bajo las mismas reglas, que viene siendo lo mismo. Cuando aparece en escena un régimen que actúa bajo la lógica de la vieja Europa, la lógica de la fuerza, la expansión y el mesianismo ideológico, el pacifismo europeo deja de ser una virtud y se convierte en una tontería. Una tontería total, espantosa, una completa idiotez. Irán con su doctrina de exportar la revolución islámica, con la retórica de destruir a Israel, con una red extensa de proxies armados. Es precisamente ese tipo de actor, así es como actúa. Como actuaba la propia Europa en la época de su apogeo imperial, de manera brusca, ideológica, sin preocuparse por las normas ajenas ni por las pérdidas de otros. La tragedia es que Europa lo sabe, simplemente prefiere no enfrentar lo que sabe. Trump, la OTAN y el precio de la postura. En este contexto se desarrolla un agudo conflicto entre Washington y sus aliados europeos. La administración de Trump está considerando redistribuir los contingentes estadounidenses dentro de la OTAN, dependiendo de cómo se haya comportado cada país miembro durante la campaña iraní. Se planea retirar las tropas de los países que Estados Unidos considera desleales y trasladarlas a donde las acciones estadounidenses recibieron apoyo. En su diagnóstico, Donald Trump difícilmente se equivoca. La amenaza iraní era real. Y aquellos que fingen no notar esa amenaza comparten parte de la responsabilidad de que haya crecido hasta su tamaño actual. Pero su método de tratamiento socava precisamente la herramienta que convierte la seguridad colectiva en algo más que una simple declaración, la hace una realidad. La OTAN no es una coalición de intereses que se reúne de nuevo para cada conflicto específico. Es un sistema de compromisos mutuos cuyo valor radica precisamente en su incondicionalidad. El artículo 5 solo funciona cuando cada miembro de la alianza sabe que funcionará también para él, sin importar qué tan cómoda o incómoda haya sido su posición ayer. En cuanto la unión se convierte en un mecanismo de recompensas por lealtad y castigos por disentir, deja de ser una unión, y eso es un problema estratégico. Y eso incluye también a los Estados Unidos de América. No estoy hablando ahora de si se debe o no se debe. Lo más probable es que la OTAN ya haya cumplido su ciclo y hay que organizar algo diferente. Estoy hablando de a qué lleva esto. Mientras tanto, Rusia solo se beneficia de todo esto. El aumento global de los precios del petróleo llena su presupuesto. Esto no será por mucho tiempo, pero aún así, la guerra en Medio Oriente desvía la atención de Occidente de Ucrania. La división entre Washington y Bruselas le agrada a Moscú. Un regalo para Moscú, y lo recibió. Bueno, yo diría que ni siquiera tuvo que dar mucho a cambio. La lección de Múnich no es que debas pelear siempre y en todas partes. Es que el precio de la demora resulta ser incomparablemente más alto que el precio de actuar a tiempo. Los países que en los años 30 decían que no era su guerra, la encontraron en su propia casa. Pero ya en condiciones en las que era mucho más difícil y costoso lidiar con ella. Si esta historia se repetirá o no, depende de si Europa puede recordar su propia experiencia antes de que se repita en la práctica. Y ahora volvamos a nuestra historia sobre enemigos fabricados, que se desarrollaba no en el Medio Oriente, sino justo en el corazón de América.
¿Quién es y para qué? La respuesta a la pregunta de quién es simple y al mismo tiempo asombrosa. Famoso en todo el país, elogiado por los medios de comunicación, favorecido por políticos de ambos partidos, por cierto, el Centro Sureño de Protección Legal para los Pobres. Fundado en 1971 con la noble misión, por cierto, de utilizar la ley para luchar contra la injusticia racial en el sur profundo. En sus primeros años de existencia, el Centro Sureño realmente hizo historia. Llevó al Ku Klux Klan a los tribunales y ganó. Lograron sentencias que llevaron a la bancarrota a las estructuras supremacistas blancas más violentas. Sus fundadores arriesgaron la vida, recibieron amenazas de muerte, incendiaron su oficina principal y aún así continuaron con su trabajo. Eso fue heroísmo. Y eso merece ser recordado aparte de aquello en lo que la organización se convirtió después. Para 1990, años, no puedo señalar exactamente el momento, pero son los 90, algo cambió. La organización acumuló una enorme cantidad de dinero, cientos de millones de dólares, donaciones de personas de todo el país, de ciudadanos honestos y preocupados, convencidos de que están financiando una lucha de primera línea contra el racismo, que en algún lugar allá en el sur profundo sigue siendo aterrador y horrible. El Centro Sureño se convirtió en una máquina profesional de recaudación de fondos, y cualquier máquina así requiere solo un producto. El producto se volvió el miedo. Miedo a la América racista, miedo al Klan, como si estuviera escondido en cada esquina. Miedo al fascismo, que se esconde en el barrio de al lado, y ahora mismo su sombra ya se cierne sobre nosotros. Y mientras ese miedo se vendía, la máquina funcionaba, el dinero llegaba, la influencia crecía. La fiesta continuaba, mientras tanto el país seguía su curso. Y también gracias a los esfuerzos del centro, lentamente, no era fácil, pero era seguro, iba en otra dirección. ¿Qué estaba ocurriendo en realidad? Para el año 2000 y en 2010 el racismo organizado y evidente en Estados Unidos estaba muriendo. No había muerto. La naturaleza humana es tal que los prejuicios no desaparecen siguiendo un calendario. La historia deja sombras que viven por mucho tiempo. Pero el racismo como movimiento, como institución, como fuerza política organizada prácticamente se estaba destruyendo bajo su propio peso, sin la ayuda de nadie. El Ku Klux Klan tenía en el apogeo de su influencia en la década de 1920 de 4 a 6 millones de miembros abiertamente. A la luz del día marchaba en Washington por la avenida Pensilvania y para principios de los 2000 se redujo a 5,000 personas en todo el país. Dispersos, envejecidos, arruinados, peleando entre ellos por las cuotas de membresía y pequeñas diferencias ideológicas, se reunían en garajes ajenos, en salas de estar. Y no podían atraer a nadie que hubiera nacido después de la época de Elvis Presley. Las organizaciones neonazis estaban en el mismo estado de descomposición. Los sitios web se caían. A los mítines asistían más periodistas y contramanifestantes que simpatizantes. Arrestaban a los líderes. Y simplemente se iban incapaces de soportar ni el absurdo ni la miseria. América, imperfecta, contradictoria, nunca deja de autocriticarse. Ganó una larga batalla contra el odio organizado. Esa era la verdad. Pero la verdad resultó ser terrible para el negocio. 3 millones de dólares para mantener el fuego encendido. El 21 de abril de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que un gran jurado federal había emitido una acusación formal contra el Centro Sureño para la Defensa Legal de los Pobres. 11 cargos en la acusación, 6 por fraude electrónico, 4 por fraude bancario, conspiración para lavado de dinero. La esencia de la acusación impresiona por su monstruosa ironía. Durante el periodo de 2014 a 2023, el Centro del Sur envió en secreto más de 3 millones de dólares, dinero que donaron estadounidenses de buena fe, convencidos de que están luchando contra el racismo, de que están ayudando a la gente. Ese dinero se donaba y se entregaba a quienes estaban involucrados en la violencia. Grupos extremistas. ¿Qué grupos? Preguntarán, les respondo. Ku Klux Klan, Naciones Arias, Movimiento Nacional Socialista.
Unión de la derecha, y para ocultar estos pagos, la organización. ¿Qué organización? El Sur, esa misma. Supuestamente se crearon cuentas para empresas ficticias, Fox Photography, Rare Books Warehouse. Estructuras ficticias con nombres inventados. Su único propósito era ocultar a dónde realmente iban las donaciones y a dónde iban. Según la acusación, para mantener ese mismo fuego que la organización juró apagar, el vidriero y el chico. La organización más conocida en Estados Unidos por identificar y exponer grupos de odio, la misma que enviaba cartas con fotos del clan, reuniones del clan, pidiendo donaciones, publicaba mapas del odio con puntos peligrosos en cada estado, aparecía en todos los principales canales de televisión, con una advertencia sobre la creciente y aterradora nueva ola de nacionalismo blanco, pagaba a la gente. En estas fotografías, financiaba esos mismos grupos, los grupos que representaba, luego en sus mapas. El monstruo era real, no tan poderoso y fuerte como el centro intentaba presentarlo, pero lo principal, que este mismo centro del sur ayudaba a alimentarlo. Es muy probable que sin el centro del sur, todos esos monstruos, y la mayoría de ellos, hace mucho que habrían dejado de existir. Eso significa que las donaciones al centro del sur también se habrían acabado. ¿Recuerdan el cortometraje de Charlie Chaplin, El Chico? El niño corre adelante y rompe los vidrios. El vidriero va detrás y se ofrece a repararlos. Una coincidencia inesperada. Apenas suena el vidrio roto, ya está ahí quien puede arreglarlo todo. En el cine eso es gracioso. En la vida, cuando se trata del destino de un país, de la confianza entre las personas, del odio real, que se incita de manera consciente por ganancias, eso no es gracioso. Para nada. El mecanismo funcionaba de manera simple y cínica. Cuando las donaciones disminuían, cuando la amenaza real disminuía, la máquina encontraba la manera de alimentarse a sí misma, de pagarle a la gente dentro de los grupos. Mantener su existencia, organizar eventos, filtrar información a los periodistas, hacer campañas de recaudación de fondos, depositar cheques en el banco. Una parte al bolsillo, repetir el ciclo, un mecanismo autosuficiente de miedo fabricado, que funcionó durante décadas, pagado por millones de estadounidenses. Sin sospecharlo, y al mismo tiempo dividiendo al país en dos, sembrando entre la gente desconfianza mutua, que por sí solo no habría surgido. Acusación. Acusación formal. Este no es un escándalo aislado, es el ejemplo más claro y jurídicamente documentado. Patrones que han ido creciendo durante años, la necesidad de toda una industria en que el problema que van a resolver nunca sería resuelto. No porque todas estas personas sean villanos, muchos de ellos sinceramente creían y creen en su misión, pero las instituciones se rigen por las leyes de la supervivencia, como cualquier organismo, y la supervivencia de la industria de la lucha contra el racismo. Fundaciones, organizaciones sin fines de lucro, consultores, departamentos universitarios, proyectos mediáticos, dependen de una condición indispensable. El enemigo no debe desaparecer. Hacen todo lo posible para que el enemigo no desaparezca, porque si el enemigo desaparece, también desaparecerá la financiación. Y la relevancia, y los honorarios por conferencias, y las subvenciones, y los contratos de libros, y las donaciones. Aquellos que firman cheques por un deseo sincero de hacer el mundo mejor. Por eso hay que encontrar un enemigo. Intensificarlo. Renombrar a los moderados como extremistas, exagerar incidentes aislados hasta convertirlos en crisis sistémicas, y supuestamente, en el caso del centro sureño, fabricar un escupitajo sobre la tumba. Hay algo en esta historia, especialmente doloroso para cualquiera que valore el verdadero legado de los derechos civiles en Estados Unidos. Martin Luther King Jr. dio su vida, luchando contra una opresión real. Él vio mangueras de bomberos reales, perros policías reales, prisiones reales, asesinos reales. Él no necesitaba fabricar un enemigo, el enemigo era oficial, era obvio, sancionado por el Estado,
escrito en las leyes, y King lo venció no porque exagerara las amenazas, sino porque era honesto. La llamó por su nombre. El Centro Sur eligió la ubicación de su sede, a unas cuadras de la iglesia donde predicaba King. Fue una declaración consciente. Somos herederos de esta causa, llevamos esta antorcha, pero tomar la autoridad moral, ganada con sangre, y usarla para el fraude, que mantenía a la organización rusa, con soporte vital, por beneficio propio, eso no es llevar la antorcha. Eso es escupir en la tumba. La verdadera América. Eso es lo que nos dice esta historia, sobre la propia América, no sobre América. La que vendía el Centro Sur, oscura, irremediable, que requiere ayuda financiera interminable, intervención política. No, hablemos de la verdadera América, de América, donde los matrimonios mixtos hasta hace poco eran ilegales en muchos estados. Apoyados por la mayoría de la población, de América, donde un hombre negro ganó 2 veces en las elecciones presidenciales, aunque la mayoría del electorado es blanca, de América, donde cada gran institución, cada corporación, cada universidad, cada agencia gubernamental, durante los últimos 30 años han trabajado activa y persistentemente en ampliar las oportunidades. Para quienes antes carecían de ellas, desde mi punto de vista, el péndulo se ha movido demasiado hacia el otro lado. Pero al menos trabajaron. ¿Es perfecta América? No, el progreso es real, pero nunca es definitivo. Al 100%. Los prejuicios son parte de la naturaleza humana. América está compuesta por personas. Puede que esto le parezca extraño a alguien, pero los estadounidenses también son personas. Pero la historia trata sobre un país tan impregnado de odio que se necesita un aparato permanente de emergencia para luchar contra la imparable ola racista. Esta historia siempre ha sido más conveniente, para algunas personas, que verdadera, mucho más conveniente que verdadera. Y para concluir, damas y caballeros, yo sigo pensando, que tenemos muchas razones para ser optimistas, así que no se desesperen, porque a pesar de toda la amargura de estas dos historias, la fabricación estadounidense de enemigos, en ellas hay algo fundamentalmente importante y alentador. La verdad siempre sale a la luz, siempre. Tarde o temprano, a veces tarde. Pero sale a la luz. Un gran jurado federal, ya les conté qué es eso, revisó las pruebas, presentó cargos, ninguna reputación, ninguna marca, ningas décadas. Los elogios de los políticos y los medios no estuvieron por encima de la ley. La fiscalía actúa, los documentos serán examinados. En la corte, el país observa esto con los ojos bien abiertos. Eso es precisamente Estados Unidos. En su forma normal, común y mejor, yo diría en su verdadera manifestación. No es un país sin errores, sino un país capaz de reconocer esos errores, nombrarlos, investigarlos y juzgarlos. Piensen en el camino que ha recorrido este país, desde la esclavitud hasta la Constitución, que garantiza la igualdad para todos, desde las leyes de Jim Crow hasta el movimiento por los derechos civiles, que cambió la naturaleza misma de la nación e inspiró al mundo entero. De un país donde el matrimonio interracial era un delito penal, a un país donde la mayoría de las personas no entiende cómo algo así pudo haber estado prohibido. Esto no es retórica, es una medida real del movimiento. Realmente, de principio a fin. Salimos de allá, llegamos hasta aquí, lentamente, dolorosamente, no de manera directa, pero sin desviarnos. Y ahora lo sabremos, aquellos que gritaban más fuerte, que no hay tal movimiento, que América está estancada, intencionalmente mantenían el fuego, que este movimiento debía apagar. Eso significa una cosa. La verdadera América es mejor de lo que nos contaron. El progreso es real, más de lo que nos dejaban ver, la gran mayoría de los estadounidenses. De cualquier origen, de cualquier rincón del país, no quieren vivir en un país lleno de odio. Van a trabajar, la mayoría cría a sus hijos, saludan a sus vecinos, sin importar el color de su piel, ni la forma de sus orejas, y desean para los demás lo mismo que quieren para sí mismos. Eso es la verdadera América. Esa que las cámaras rara vez muestran, porque no genera clics. No, eso es, lo mataron. Reúnen donaciones, no hacen carrera como luchadores contra el racismo. Volvamos a Europa por un segundo. Los líderes europeos volvieron a mostrar la misma debilidad de siempre, ante la amenaza, que no quieren ver. Múnich.
Múnich, 2026, Operación Charlie Chaplin. Es conmovedora y divertida en la pantalla. Es aterradora y repugnante en la variante del centro-sur para combatir la agresión y la pobreza. En mi opinión, es para combatir la pobreza y el sentido común. Fabricación de un enemigo, para obtener financiamiento para luchar contra él. Esto no se inventó hoy, pero por la experiencia previa de manipulaciones similares, sabemos que el enemigo fabricado no vive para siempre, requiere mantenimiento constante, mentiras constantes, dinero constante. La verdad no requiere nada, simplemente existe. Y tarde o temprano sale a la luz, a través de cualquier artificio. Tengan cuidado con ellos. Tengan cuidado con aquellos a quienes les pagan para que castiguen a sus enemigos. Ellos pueden tener sus propios motivos. Asegúrense de que esos enemigos nunca desaparezcan. Confíen en el país, que de todas formas los revela. Confíen en el sistema, que es lento, pesado, no perfecto, pero funciona. Confíen en las personas que en su mayoría solo quieren vivir en paz, con dignidad, en armonía con sus vecinos. Eso es la verdadera América. Eso es la verdadera América. Y ella es más fuerte que aquellos que se benefician de su miedo. Aunque hay periodos, cataclismos y otras cosas que suceden. Pero después, todo eso lo ocultamos, lo superamos y volvemos al camino en el que estamos. Adiós.